Sucedió hoy con este exhorto que se hizo sobre el... Se solicitó sobre el espionaje, sobre esto que se ha mencionado en la semana pasada con este reportaje en New York Times, este espionaje sobre periodistas, sobre activistas, incluso sobre varios políticos. Ahorita hablamos de eso. Pero me interesa mucho hablar primero de lo que sucedió la semana pasada a través de una nota del diario El Universal. El diario El Universal publicó una nota en donde sugería o señalaba que había existido una trampa, y así lo ponía, una trampa en la elección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Señalaba específicamente esta nota del Universal que se había dejado afuera a una propuesta para este comité que tenía más puntos incluso que una que había sido seleccionada para este comité. ¿Qué decir primero sobre este señalamiento directo del diario El Universal? Bueno, creo que el problema es que es una información a medias. Es decir, efectivamente el proceso de selección, tal como está en la página, en un libro blanco que ya está en la página del comité de selección, pero digamos esto es reciente, pero el comité de selección, cuando hizo el proceso de selección, señaló cuál era su metodología, que incluía una primer fase, que era hacer una evaluación curricular con base a ciertos criterios que les daba puntaje, y a partir de esta, entonces pasaba a una segunda fase, que era la evaluación a partir de entrevistas públicas, en las que ya entraban criterios más, digamos, cualitativos. Entonces, solamente pretender que se seleccionó a partir de la primera fase del proceso, pues es una verdad a medias. Es trabajar sobre unos datos que no son los datos completos del proceso. Eso es lo que me parece grave y que resulta de un reclamo de alguien que participó y que efectivamente en la primera fase tuvo una puntuación mayor, cuantitativa, solamente indicador, pero no fue parte de todo el proceso, digamos, de deliberación sobre las características, la conveniencia de los perfiles, etcétera. El principal tema, uno de los principales temas de la gente que dice esto es, ¿esto de la metodología estaba publicada desde antes de la selección? Desde antes estaba la metodología. Clara. Clara y precisa, de cuáles eran las fases. Todos los que entramos al proceso sabíamos cuáles eran las fases. De esta metodología que fue publicada. Ustedes fueron seleccionados el 30 de enero, tengo entendido. El 30 de enero, y la convocatoria salió desde, no me acuerdo bien la fecha. Pero noviembre, diciembre de octubre, y terminó hasta, o sea, el proceso de inscripción, digamos, hasta mediados de diciembre. Entonces, la metodología y esto que nos está explicando lo podemos encontrar en la página del comité de selección. Del comité de selección, con las fechas de cuándo se subieron estos documentos. Así es. Entonces, a ver, lo que contesta directamente la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción es: no hay ningún tipo de trampa en la selección de este comité. Digo, el problema para que yo lo conteste es que yo soy de las seleccionadas, ¿no? Es decir, creo que quien debe de contestar esto es el comité de selección, pero el comité de selección habla a través de su metodología y hoy ya de un libro blanco que hizo sobre todo el proceso. Ese sí es a posteriori, digamos, pero sí todos sabíamos bajo qué reglas estábamos trabajando. Sí, que escuchaba a Edna Jaime hoy por la mañana, en donde decía, a ver, este libro blanco que vamos a publicar no es nuevo, no es la metodología, sino más bien juntamos todas las partes del proceso y lo estamos entregando. Dice, y la pregunta que le hacían directamente a Edna Jaime, que era la que presidía justamente este comité de selección, era ¿por qué hasta ahora? Y decía, bueno, porque nosotros queríamos incluso que coincidiera con la elección también a nivel estatal, para que se permeara este tipo de y se diera a conocer cómo se dio la selección. Jacqueline Pechard, ¿qué significa para ti esta publicación del Universal? ¿Qué lectura le das a esta publicación del Universal, que por cierto no fue un día, sino fue de 2-3 días? De 3 días. Bueno, yo la interpretación que doy es pues que seguramente responde a alguna intención de mermar la autoridad del Comité de Participación Ciudadana.
Es decir, la fuerza que tiene el Comité de Participación Ciudadana, como tú sabes, Javier, no tenemos ningún tipo de estructura, no tenemos ningún tipo de apoyo. Eventualmente nuestro apoyo podrá ser de un recurso que nos den por vía de honorarios y de ahí tendremos que sacar todo lo que queramos desplegar. Entonces no tenemos ninguna estructura, trabajamos solamente con lo que las organizaciones de la sociedad civil nos ofrecen para que nosotros podamos hacer todo lo que tenemos que hacer, que es, primero tuvimos que seleccionar al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, que es otra cosa que también ha sido cuestionada, y entonces mi lectura es que pues la mejor manera de que no funcione el sistema es desprestigiando al órgano ciudadano del sistema, ¿no? Lo dices muy bien y hay que subrayarlo para la gente que nos ve. Es un órgano ciudadano y lo importante, y te pido que lo repitas, ¿cuáles son los alcances o por qué es tan importante este Comité de Participación Ciudadana? Es importante porque es el que asegura la continuidad de la colaboración y de la incidencia de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que han trabajado el tema de la corrupción, que han evaluado los costos de la corrupción, es decir, que han hecho trabajo profesional sobre el tema de la corrupción en México y que están en permanente contacto con el Comité de Participación Ciudadana. La ley nos los mandata así, en estar en permanente contacto con ellos y con ciudadanos. ¿Para qué? Pues para que tengamos mejores herramientas para proponer lo que nos propone la ley, lo que nos mandata la ley, que es proponer una política nacional anticorrupción, proponer indicadores para medir y evaluar la corrupción y poder armar una plataforma digital nacional con todas las bases de datos que ya existen, pero que lo importante es que se puedan intercambiar, claro, se puedan conectar, sepamos qué tiene que ver datos, el registro público, claro, de la propiedad con las declaraciones patrimoniales, etcétera, ¿no? Háblanos rápidamente, si se puede, de este Dream Team de ciudadanos, porque una de las justificaciones más importantes de por qué no solo se podía basar la selección de este Comité de Participación Ciudadana en un número, en una evaluación, es que se tenía que platicar el perfil de cada uno. Platícanos quiénes están alrededor de ti en este comité, específicamente como qué campos de especialidad tenemos ahí presentes en este, repito, y subrayémoslo en casa, Comité de Participación Ciudadana. Bueno, yo empezaría por, digamos, el que está por 5 años, que es Alfonso Hernández, que tiene un perfil de alguien que ha trabajado políticas públicas de manera muy precisa en la academia, en Guadalajara, en el ITESO, que tiene un doctorado y que sabe muy bien cómo armar indicadores de evaluación, es decir, es un experto en políticas públicas, okay, además de un politólogo. Después viene Luis Manuel Pérez de Hacha, que es un abogado fiscalista, que es muy reconocido por el despacho que tiene de abogados, es decir, está dedicado a su profesión de abogado fiscalista. Después viene José Octavio López Pereza, que pues, es del sector empresarial, pero también ha tenido participación alguna vez en la Secretaría, fue subsecretario de la Función Pública, y él es un experto en cuestiones informáticas. Okay. Él construyó lo que es el Declaranet, el Declaranet y el sistema de información del IFAI en su momento, porque él fue también comisionado del IFAI. Y bueno, Mariclera Acosta, que no es experta en corrupción, pero sí es experta en derechos humanos. Y ese es un perfil muy importante para nosotros, digo, visto así en este conjunto de distintas capacidades y, sí, perfiles, porque si algo afecta a la corrupción es la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos. Y pues yo que tengo, digamos, como el perfil más apegado por mi experiencia en transparencia, sobre todo en transparencia. En transparencia. Y ligando esta última respuesta y estos perfiles, hoy justamente se rechaza investigar el espionaje. En redes sociales en este momento la temperatura es ¿por qué este Comité de Participación Ciudadana, por qué esta parte del Sistema Nacional Anticorrupción rechaza investigar
el espionaje que ha estado en boca de todos, que ha sido agenda de las últimas 2 semanas. ¿Por qué lo rechazan investigar? El exhorto no es para investigar. ¿Sí? El Comité de Participación Ciudadana solicitó al Comité Coordinador, a partir del artículo 23 de la Ley General, que dice que el Comité de Participación Ciudadana puede pedirle al Comité Coordinador de todo el sistema que emita un exhorto para que se amplíe la información sobre un caso de corrupción. Para que se amplíe la información. Para que se amplíe la información, no para que se investigue, sino... ¿Sí? ¿Ves cómo el pilar fuerte de esto es tener todos los elementos para poder conocer de los casos de corrupción? Por eso la plataforma digital es clave, ¿no? Es fundamental. Entonces, nosotros cuando vimos el caso de estas intervenciones telefónicas a activistas, periodistas, es decir, a personas de la sociedad civil, que no es para lo que se debe de usar este tipo de aparato de software Pegasus, nosotros dijimos, es el momento de solicitar un exhorto. No es algo que se puede estar utilizando cada vez que hay un caso de corrupción. Es un caso de corrupción que sea particularmente, creo que nocivo, particularmente, pues que reclama. Que tenga un impacto real en la sociedad. Sí. Creo que lo más grave es la violación a un derecho fundamental como es el derecho a la privacidad. Pero hay actos de corrupción, eventualmente, si es que algo que se compró para poder vigilar, a crimen organizado o narco, pues que se use para vigilar a opositores o activistas, etcétera, ¿no? Entonces hay un desvío de recursos, hay un eventual abuso de autoridad, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que además de la violación a los derechos humanos, se daba la posibilidad de que hubiera ahí actos de corrupción por mal uso de los recursos públicos. Por eso pensábamos que sí se configuraba este caso y que debería de ser un caso que el sistema tomara y se pronunciara al respecto. ¿Y qué pasó? Que no podíamos minimizar ese caso. Fue por eso que nosotros presentamos la solicitud para que se ampliara la información y que queríamos que nos dijera qué dependencias lo tienen, cuánto les costó, desde cuándo lo tienen, en qué marco jurídico se utiliza, etcétera, ¿no? Es decir, la información. Y bueno, pues mis compañeros del Comité Coordinador, que yo también presido, lo que ellos consideraron es que pues no estaba acreditado el acto de corrupción. Eso es básicamente, ¿no? Hubo otros elementos que el Comité de Participación Ciudadana no podía presumir un acto de corrupción a partir de una nota periodística, porque efectivamente las notas pues no son pruebas plenas de nada, ¿no? Las notas solamente son posibles indicios. Pero bueno, pues dado que la afectación sobre personas, que desarrollan un trabajo importante para la sociedad y la violación a su derecho fundamental, es que nosotros consideramos que sí procedía este exhorto. ¿A quién? Pues a la autoridad, al gobierno federal, para que desplegara la información necesaria. ¿Quién decide que no? El comité coordinador del sistema, que está conformada por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior. Entonces no estábamos pidiendo que la Procuraduría investigara, no, y hay que dejarlo, ampliar la información. Eso es lo que dice la ley, pedir que se amplíe la información de un acto de corrupción. Que por lo menos el Comité de Participación Ciudadana lo ve. Por lo menos pues vemos como que hubiera tenía por lo menos un sustento en el tema de decir hay que ampliar la información de esto, porque nosotros vemos específicamente que puede haber corrupción por esta causa específica que decías, se desviaron los recursos para desvío de recursos, abuso de autoridad, ¿no? Que sí están perfilados dentro del Código Penal Federal. ¿Te quedas con un mal sabor de boca, Jacqueline? Pues sí, porque la verdad es que estamos ahogados en eventos y casos de corrupción. Quizá esto no es el que en temas de montos, de volúmenes de recursos sea lo más escandaloso, pero sí me parece que el impacto de este tipo de este tema, es cierto, se tiene que investigar, se tiene que ver si se usó o no se usó, pero la acusación y pues el hecho de que las víctimas, quienes fueron eventualmente vigilados a través de la filtración telefónica,
pues es lo que nos preocupaba, ¿no? Es lo que nos preocupaba. Bueno, pues muy interesante y necesaria tu voz, Jacqueline Pechard. Gracias por estar esta noche por acá. Al contrario, seguimos Javier. su trabajo, seguimos el trabajo de este Comité de Participación Ciudadana. Creemos firmemente que es lo más importante de este año, y así lo hemos calificado en este espacio, la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y la consolidación de este Comité de Participación Ciudadana. Gracias, Jacqueline, por estar esta noche por acá. Al contrario, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está Jacqueline Pechard.